Estados Unidos y la Guerra de Secesión, también conocida como la Guerra Civil Estadounidense, fue un conflicto bélico librado en los Estados Unidos desde 1861 hasta 1865. Esto como resultado de una controversia sobre la esclavitud que remonta a los orígenes del país. La guerra estalló en abril de 1861, donde se enfrentaron los estados confederados que defendían la esclavitud y los que abolían la misma. Entre los 34 estados de los Estados Unidos en febrero de 1861, 7 de estos eran esclavistas del sur individualmente y declararon su renuncia a los Estados Unidos para formar los Estados Confederados de América Sur. Causas de la guerra. 1. Problemas con la esclavitud. Muchos líderes del sur habían amenazado con la secesión si el candidato republicano Abraham Lincoln ganaba las elecciones de 1860. Sin embargo, él mismo la gana y muchos líderes del sur sintieron que la separación era la única opción. Los estados del sur profundo, que tenían la mayor concentración de plantaciones, fueron los primeros en separarse de la Unión, mientras que los que tenían menos plantaciones se quedaron bajo la protección del mismo. 2. Los derechos de los estados. Tanto el norte como el sur se encontraban influidos por las ideas de Thomas Jefferson. Los sureños enfatizaban que las palabras de Jefferson sobre los derechos de los estados eran para defender la esclavitud por parte de lo aprendido por el libro Leyes de Esclavos Fugitivos. 3. Los factores económicos. El crecimiento de la industria capitalista por la gran concentración de la mano de obra asalariada y a las puertas de la segunda revolución industrial fue uno de los factores que movieron las ramas de la sublevación. Por otro lado, el sur permanecía anclado en el sistema económico poco favorable al desarrollo capitalista, porque seguían con el sistema de dueños y esclavos en vez de mecanizar sus procesos, creando una tensión entre ambas economías. 4. Los factores culturales. Se produjo un efecto polarizador debido a que la esclavitud llevó a dividir las grandes religiones, como lo era la fe cristiana, la bautista y presbiterianos del protestantismo, por la controversia que generaron los actos crueles que eran realizados contra los esclavos, como eran las mutilaciones, latigazos, separación de familias, entre otros métodos más críticos hacia los derechos humanos. Características de la Guerra de la Secesión. Entre las principales características están que había una gran esclavitud por parte de los del sur. Se dio la prohibición de la esclavitud por parte de Abraham Lincoln. La batalla de Fort Sumter fue la responsable de iniciar la guerra. Había grandes diferencias sociales entre los estados del norte y sur, principalmente por asuntos de esclavitud. Los estados del sur se basaban en la explotación de grandes propiedades, o sea, en las plantaciones. Abraham Lincoln llegó a la presidencia con la idea de abolir la esclavitud. Los estados del norte podían producir su propio armamento y los del sur debían importarlo. El 4 de marzo de 1861, Abraham Lincoln juró su cargo de presidente. El sur intentó negociar con Lincoln, ofreciéndole pagar por las propiedades federales y firmar un tratado de paz con los Estados Unidos. Sin embargo, Lincoln se negó a llevar a cabo cualquier negociación con los confederados, ya que cualquier firma del tratado con ellos sería reconocer que la Confederación era un gobierno soberano. Para antes de que Lincoln tomase la posesión del cargo, 7 estados del sur profundo se habían separado de la Unión en febrero de 1861 y establecieron su gobierno en el sur, conocido también como los Estados Confederados de América. Estos estados se unieron formando los Estados Confederados de América el 4 de febrero con Jefferson Davis como presidente y una estructura gubernamental similar a la Unión. La Confederación intentó ganar el conflicto con la salida de Lincoln del gobierno. Sin embargo, tras la caída de Atlanta y la victoria electoral de Lincoln frente a McClellan en 1864, toda esperanza de victoria política del sur terminó. La esclavitud acabó en los Estados Unidos en primavera de 1865, cuando los ejércitos confederados se rindieron. Todos los esclavos de la Confederación fueron liberados mediante la Proclamación de Emancipación,
que estipuló que los esclavos de todos los estados que se habían escindido de la Unión serían libres desde ese momento. Personajes destacados: Abraham Lincoln, 16º presidente de los Estados Unidos de América. Ulysses S. Grant, comandante del Ejército de la Unión de los Estados Unidos. Jefferson Phineas Davis, fue presidente de la Confederación durante la guerra. Robert Edward Lee, comandante general del Ejército Confederado de Virginia del Norte. James Buchanan, 15º presidente de los Estados Unidos de América. En conclusión, la Guerra de la Secesión fue de la gran importancia porque al darse la victoria por parte de los Estados de la Unión, se logró abolir la esclavitud de los Estados Unidos, reconociendo a los habitantes de raza negra y sus derechos civiles. Además, gracias a la guerra, se logró marcar el inicio para la creación de una nueva potencia hegemónica en el mundo llamada Estados Unidos. La industrialización y la respuesta marxista. La revolución industrial abarca las épocas desde 1760 hasta 1840, mientras que el marxismo inicia desde 1840. La misma surgió y tuvo por cuna la lucha liberadora de la clase obrera y se convirtió en la expresión teórica de los intereses fundamentales de dicha clase, en programa de su lucha por el socialismo y el comunismo. Por otro lado, la industrialización consiste en la producción de bienes y servicios a gran escala, mediante la utilización de máquinas accionadas por nuevas fuentes de energía. Característica del marxismo. Creía en la creación de una sociedad libre de las clases. Perseguía como objetivo establecer las propiedades públicas y abolir la propiedad privada. El salario debía estipularse con relación al número de beneficiados que éste producía. Es la antítesis del capitalismo. Critica la desigualdad que ésta forma en el gobierno y que genera la sociedad. La sociedad ideal, según el marxismo, era una sin clases y libre de gobernantes. Solo exigía una clase administradora para satisfacer las necesidades de las personas. Karl Marx acusaba el modelo de producción industrial capitalista de alienar a los trabajadores, que se ignoraba el producto final y, por lo tanto, la razón de su actividad. Los personajes destacados de la respuesta son Karl Marx, filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y político, fundador también del socialismo científico y del movimiento que llevara su nombre. Y su gran amigo Friedrich Engels, que fue un filósofo, politólogo, sociólogo, antropólogo, historiador, periodista y teórico revolucionario comunista y socialista. Ambos defendieron la cooperación entre campesinos, obreros y burgueses para la eliminación de las monarquías absolutistas y la nobleza. El enfoque reflexivo que buscaba bienestar social se consideraba el aporte más significativo del marxismo para la humanidad. El marxismo fue aceptado en varios países, incluso se llegó a aplicar en forma de sistema comunista. En la actualidad, quienes se hacen llamar marxistas siguen luchando en contra de la explotación obrera y la repartición equitativa de los bienes. En conclusión, el marxismo en su época generó reflexión sobre la lucha de las clases sociales, el capital y la creación de un proyecto que mejorara el bienestar de la sociedad del momento y del futuro. Propició el análisis y revisión de los problemas que el capitalismo generaba en los países y cómo afectaba al pueblo, en especial a la clase obrera.